capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la obra del Espíritu Santo. Amén. Leemos los primeros 11 versículos y lo leemos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar pecados que se cometen contra el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Tienen la cita ya? Leemos alternadamente en el nombre de Jesucristo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Todos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amado Señor Jesús, háblanos al alma, Señor Jesucristo. Ata nuestras mentes y corazones para que seamos formados por tu palabra y conquistados por ti. Señor, dame la palabra de gracia y de sabiduría, ungida por tu Espíritu, y da a tu pueblo, Señor, el corazón entendido y el espíritu humilde, Señor. Y que sea ahora el poder de tu Espíritu Santo moldeándonos, Señor, en nuestro crecimiento como cristianos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, tenga la bondad. Gloria al Señor. Bueno, hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo y dijimos que el Espíritu Santo es Dios. No es una persona distinta de Dios, ni es una parte de Dios. Dios es uno. Dios es indivisible. Amén. Dios es incorpóreo, Dios es espíritu, Dios es amorfo, Dios es infinito, Dios es eterno. Y el Espíritu Santo en el creyente es una manifestación de Dios, necesaria en la vida del creyente, necesaria. A diferencia, dijimos la semana anterior que hay una diferencia entre lo que era la manifestación del Espíritu Santo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesús naciera, y la diferencia ahora, después del ascenso del Señor Jesucristo. La diferencia era que los hombres antiguos tenían posesiones temporales del poder del Espíritu Santo para hacer obras portentosas. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, el Espíritu de Dios, y profetizó. Vino el Espíritu de Dios sobre los siervos de Saúl y profetizaron. Dios puso de su Espíritu sobre la familia de Bezalel, de la familia de Uri, para que construyeran el tabernáculo. Vino el Espíritu de Dios sobre Samsón, y Samsón descarretó un león que le salió en el camino y lo mató como se mata un corderito. En fin, eran posesiones temporales para hechos portentosos. Y casi todos los hombres, fíjese, usted lee la Biblia: el Espíritu de Jehová vino sobre mí y profeticé conforme el Espíritu me dio que profetizara, dicen los profetas. Y eran posesiones tales que, por ejemplo, usted lee que en el libro de Daniel o en todos los profetas, en el año tal del rey tal vino a mí palabra de Jehová, y lee en el segundo capítulo al lado y dice: en el año tal, al mes tal, había pasado más de un año cuando viene otra revelación del Espíritu. Mientras que ahora en el Nuevo Testamento la posesión del Espíritu
es para morar, para permanecer, para habitar, porque somos habitación del Espíritu, en forma tal que ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo y la morada de Dios. Amén, vino para morar, esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que transforma, regenera, cambia la vida de uno. El ejemplo de Pedro. Pedro antes del bautismo del Espíritu Santo, fíjese, Pedro, aunque el Señor lo escogió, aunque el Señor lo llama, tenía un temperamento nada difícil, un hombre sanguíneo, explosivo, un hombre que reaccionaba violentamente ante algunos hechos. El mismo día que capturan al Señor, ¿cierto? El día mismo que apresan al Señor, Pedro sacó una espada y él no quiso cortarle la oreja así. Ven, vamos a cortarte la oreja. Eso fue un sablazo. Tiró fue a volar la cabeza. Malco hizo así y se le llevó la oreja. Eso, imagínense, ese Pedro que un día el Señor era tan ese temperamento que lo hacía tan cambiar, que un día está dispuesto a dar la vida por el Señor y el Señor lo reprende y otro día el Señor lo felicita. Es el único que se atreve a decir, si eres tú, Señor, el que vienes a nosotros, entonces haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, pues. Vamos a ver, pero ese Pedro que era así, que actuaba por sus instintos, lo encontramos transformado cuando después que recibe el Espíritu Santo, es apresado, es azotado, es encarcelado, es amenazado, pero ya no es el que dice, venga, aquí estamos para darnos, pues yo también soy hombre. No, sino que dice, bueno, juzguen a quién debemos de obedecer, si a Dios o a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios, transformado. El mismo temperamento, pero ahora bajo el señorío del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya quien está viviendo dentro, por eso es que Jesús, esa insistencia del Señor, os conviene que yo me vaya. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. A ustedes les conviene que yo me vaya, le dijo Jesús a los discípulos. ¿Por qué? Porque si yo no me fuere, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Porque el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis y le veis porque mora con vosotros, en compañía de vosotros, y estará dentro de vosotros. Gloria a Dios. Entonces es necesario, hay una necesidad urgente que cada uno de nosotros le pidamos al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Amén, que nos llene. Hoy día hay cantidad de hermanos como que entran en un conformismo y queremos decirle, inquiétese. Hermano, lléname, Señor, lléname. Hay que pedirlo. Amén, hay que pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo es Dios y todo pecado se comete contra Dios. Pero la Biblia cita algunos pecados que se cometen directamente contra el Espíritu Santo y por algo el Señor nos los muestra. Y queremos estudiarlos hoy a la luz de la palabra para nuestra edificación. Porque el Espíritu Santo está para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual, para el desarrollo de la iglesia. Bendito sea el Señor. El primero que encontramos aquí es mentir al Espíritu Santo. Mentir. Bueno, la mentira es pecado. Aquí, yo necesito aquí de los técnicos aquí. Ya, gracias a Dios. Mentir, es mentir. En este pasaje, para entenderlo, el pasaje tenemos que leer desde el capítulo 4. En el capítulo 4, a partir del verso 32, los que se iban convirtiendo dice que tenían todas las cosas en común. Y nadie decía esto es mío, sino que todos eran de los primeros creyentes. Bueno, se podía, era una iglesia pequeña. Todos estaban en ese fervor. En forma tal que llegó un creyente que se llama José, a quien llamaban Bernabé, que cogió una heredad y la ofreció. Hermano, yo quiero dar esta heredad para la obra del Señor. A veces cuando se ofrece algo y lo dio y los hermanos se quedaron admirados, felicitaron al hermano José o Bernabé. Entonces se levantan otros hermanos y dicen, yo también quiero hacer lo mismo. ¿Ya me entiende? El hermano Ananías y su esposa, tenemos una propiedad y la vamos a dar toda para el Señor.
En forma tal que la ofrecieron, pero cuando la vendieron y van a traer, ellos se ponen de acuerdo y sustraen. De aquella ofrenda que habían dado al Señor, sustraen. De aquella promesa, ellos sustraen. El pecado no es que tenían que darla toda, es que ellos si la prometieron toda, ya no es de ellos, ya es del Señor. Pero a veces uno quiere como recibir el aplauso de la gente o el reconocimiento de la gente, pensando que a Dios se puede engañar, y las cosas en Dios son bien serias. Son bien serias. Amén. En forma tal que Ananías y Zafira, ellos venden la heredad, pero se ponen de acuerdo y entonces dicen, no vamos a decir que fue en tanto. Vamos a decir que fue en menos. Y los otros nos queda a nosotros. Y cuando llegan, dice la Escritura, dice, al sustraer del precio, sabiéndolo también su mujer, verso 2, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y digo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. Observe, el verso número 3 nos dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Y en el verso número 5 nos dice, el verso número 4 termina diciendo, no han mentido a los hombres, sino a... Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Bendito sea el Señor. ¿En qué consistió entonces este pecado? Ellos son los primeros o los padres de todos aquellos que buscan el reconocimiento o la alabanza de la congregación por algo que no merecen. Hay gente que quiere es el reconocimiento de los demás. Hay personas que se pelean el púlpito para que todos lo vean. Mire, y lo hago para edificación, no para crítica, sino para construcción de nuestra vida espiritual. Hay quien le gusta cantar un especial, un himno, una alabanza a Dios en un culto cuando está la iglesia llena, pero cuando está la iglesia, cuando somos pocos, dice, no, yo ese día no canto. Porque les gusta es que lo vean. Pero ¿para quién canto yo? ¿Para que los hermanos me vean o para exaltar al Señor, que es el que me está viendo? ¿De quién buscamos nosotros reconocimiento? ¿De los hombres o de Dios? Es mejor que seamos reconocidos allá, aunque aquí no seamos reconocidos. Y es lo que nos quiere enseñar el Señor en este pasaje. Las cosas en Dios son bien serias y en la iglesia son bien serias. Amén. Porque a veces podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Tratar de engañar a la iglesia es intentar engañar al Espíritu Santo, que es el Señor. No tomar en serio la iglesia del Señor significa no tomar en serio a Dios. Prometer una cosa y no cumplirla, esto no agrada al Espíritu Santo del Señor. Entonces mejor no prometemos. Amén. Entonces, el primer pecado que se comete contra el Espíritu Santo es mentirle al Espíritu Santo. Oiga, hermano, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Él sabe todas las cosas. Amén. Amén. Otro pecado que se comete contra el Espíritu Santo es contristar. La palabra contristar quiere decir entristecer. Entristecer. La Escritura nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El capítulo número 4 de Efesios, el verso número 30. Por favor, véalo, hermano. Efesios 4:30. Nos dice a nosotros, nos habla acerca del Espíritu Santo y vea lo que dice la Escritura. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
La Escritura nos enseña que nosotros, usted y yo, somos templo del Espíritu Santo. Ahora consideremos esto. Si el Señor viene, Él no se va a llevar ese piano. ¿Usted cree que ese piano se va para el cielo? Ni se va a llevar las sillas, ni se va a llevar este edificio. Nosotros lo podemos estar arreglando, pero el día que el Señor venga, este edificio y todo lo que está aquí se queda. Ahora piense usted, hermano, ¿cómo reacciona usted si de pronto usted llega aquí a la iglesia, un día entra a este templo, a este edificio físico, a estas paredes, y encuentra allí un músico tocando música mundana? ¿Cómo? ¿A quién le agrada? Levante la mano al que le gusta. ¡Qué bendición ese hermano! ¿A usted le gustaría? ¿O a usted le entristece? ¿Le disgusta? ¿Se siente ofendido? ¿Cierto? ¿Qué pensaría usted si usted entrando al templo? Mire, ¿cómo reaccionamos nomás cuando venimos y uno quiere orar y encuentra a todos los hermanos hablando, bla, 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 y uno no puede orar? ¿Usted se siente contento ese día? ¿No se siente incómodo? Quisiera uno como decirle, por favor, hermano, cállense, déjenos orar, guarden respeto, estamos en el templo del Señor. Ahora no pensemos en el edificio, pensemos en nosotros y el que vive dentro de nosotros. ¿Cómo se siente el Señor cuando yo peco? Se entristece. Cuando yo le ofendo, se entristece. ¿Me entiende, hermano? Cuando yo hago algo indebido, se entristece. Y esa tristeza es tal que el que tiene el Espíritu Santo, que es un detector, él mismo en su rostro se le refleja. No tiene libertad. Se le quita la libertad para alabar a Dios. Pierde el gozo de la salvación. Se le quita la alegría. ¿Por qué? Porque ha contristado. Amén. Y mire esto, dice, y no contristéis el Espíritu Santo del Señor, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es el Señor mismo morando en nosotros y somos morada del Señor habitando en nosotros para ayudarnos, para bendecirnos. Cuando el Señor nos sella hasta el día de la redención. Esto lo que nos demuestra es que Él nunca nos abandonará. Somos nosotros los que abandonamos al Señor, pero el Señor no nos abandona a nosotros. El error no está en Dios, el error lo cometemos nosotros. Entonces, como Él nunca nos abandonará, el Espíritu Santo es contristado o entristecido cuando cometemos un pecado. Si nuestro cuerpo es su templo, entonces tenemos que cuidar de no ensuciarlo. Amén. De que sea nuestro cuerpo un templo, una vida agradable al Señor. Este mismo capítulo nos muestra a nosotros cómo entristecemos o contristamos al Espíritu Santo del Señor. Y mire lo que nos dice. Cuando uno empieza a leer este capítulo 4, gloria al Señor, nos dice ahora a partir del verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero el Señor llegó en los días de su carne al templo en Jerusalén, al mismo templo físico, al edificio, y encontró el Señor que el templo, que es casa de oración, estaba transformado en un mercado. Y que en las afueras y era en las afueras, se vendían todo tipo de animales para el sacrificio que se ofrecía ahí. ¿Y qué hizo el Señor? Se alegró. ¿Se acuerda lo que hizo el Señor? Como decimos, se quitó la correa, por decirlo aquí ahora. ¿Cierto?
¿Ah? Volteó las mesas de los cambistas. ¿Y qué les digo? Mi casa es casa y ustedes las han hecho casa de mercado. ¿Ah? Ahora vamos a hablar de nosotros como templo del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice al templo del Espíritu Santo, nos dice, no mintáis, sino hablad. Cuando decimos mentira, ¿cómo reacciona el Señor? Se entristece, se contrista, es un pecado. Airaos, puedes disgustarte, pero lo que no puedes es pecar. Amén. Esa es una de las emociones del ser humano, nos disgustamos, pero no podemos pecar. Y entonces nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Podemos enojarnos como humanos, alguna cosa nos disgusta, hermana Lari, no me gustó esto, a mí tampoco, y empezamos aquí, y puede que nos disgustemos, pero estas cosas cuando nos disgustamos, esto hay que arreglarlo pronto. Bueno, está bien, hermana Lari, no estamos de acuerdo, pero tranquila, usted es mi hermana, vamos para adelante. Y si la veo ahorita, digo, Dios te bendiga. Pero cuando nosotros a veces en el disgusto dejamos pasar, y que esa hermana, es que ya, yo estoy disgustado, a mí ni me hable, el diablo se mete inmediatamente. Oiga, y cuando uno no arregla eso, al día siguiente es más difícil. Y a los 2 días, y a los 3 días, empieza, oiga hermano, y ese árbol sí nace y crece rápido. Raíz de amargura, y la raíz de amargura produce rencor, resentimiento, y eso hace que se pierda la salvación. Entonces fíjense cómo el Señor, que es el Espíritu y vive dentro de nosotros, reconoce nuestra condición, sabe que nos disgustamos, pero no debemos. Yo le contaba a los hermanos que una vez, no hace mucho, un carro me pegó duro y recogió toda una parte del carro. Eso fue un golpe durísimo. Bueno, el seguro, me tocó pagar en el seguro allá el deducible, y tuvieron un mes el carro y me lo devolvieron como nuevo, nuevecito. Pero al día siguiente que me lo devuelven pintadito, viene una moto y ¡pra!, le da otro golpe. Y yo íbamos con un hermano, y se baja el hermano, y lo primero que me tocó fue calmar al hermano. Oiga, vea, gran no sé qué, el hermano ya se había hasta recogido por acá la manga. Y yo dije, calma, espérate ahí. Entonces me voy en el que me dice, mi hermano, ¿qué le pasó, viejito? ¿Cómo estás? ¿Te golpeaste? Dice, hermano, ¿y usted por qué lo trata así? Digo, cálmese, vaya, siéntese por ahí. Y ahí lo pusimos a hablar y llegamos a un acuerdo. Ah, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? No, yo no tengo lo que vale eso, señor. Y ahí llegamos allá. Y dice, hermano, ¿y usted? Uy, hermano, vea, hermano. Entonces yo le conté una historia que le pasó a un hermano aquí en Barranquilla. Este hermano era taxista. En aquella época, el hermano trabajaba en el Hotel del Prado. Era, según él, en esa época, era una de las mejores estaciones. Decía el hermano, imagínense que ahí le sale a uno un viajecito a Santa Marta, a Cartagena, al aeropuerto. Todos son carreras buenas. Entonces él está en turno en un día de esos días pesados que poca gente se mueve, y sale un señor en un carro, viene dando en rever y ¡pum!, le pegó al carro de él. Y el señor se baja y el hermano va y coge una varilla y lo insulta. Y le dice todo un poco de introperios. Y lo amenaza y le dice, calma, tranquilo, hermanito. Mira, no te preocupes, coge la tarjeta. Yo soy el gerente de este hotel, no te preocupes. De la vergüenza, primero de la burla de sus compañeros. ¿Y eso que era, hermano? Mira el hermano con una varilla. ¿Viste lo que dijo el hermano? Y después de la vergüenza decía, hermano, yo buscaba el carro y yo lo sobaba, lo miraba, le pasé un trapo y no le había pasado nada. ¿Dónde fue que lo golpeó? Es que no quedó ni huella del golpe. Y de la vergüenza entregó el carro y no volvió a trabajar más nunca. Perdió la bendición.
Entonces usted puede disgustarse, pero lo que no puede es, amén, que el Señor nos ayude. Amén. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Mire, cuando nosotros airados pecamos, y vea cómo sigue diciendo aquí. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque contristamos al Espíritu Santo, porque pecamos contra el Espíritu Santo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ojo lo que sigue, porque contristamos el Espíritu Santo, verso 31. ¿Cómo dice el verso 31? Quítese. ¿Quién tiene que quitarlo, el Espíritu Santo o nosotros? Hay cosas que Dios quita y hay otras que nosotros tenemos que quitarlas. Porque esto forma parte de nuestros hábitos. Y tenemos que quitarnos esto. Quítese de vosotros toda. Ay, esta hermana, ¿qué? ¿Será que le dieron de desayuno un alacrán? ¿Sabe que hay gente que vive amargada todo el día? ¿Ah? Sonría, que los amargados no sonríen. Nosotros sí sonreímos. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes, ¿cómo debemos de ser entonces? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oiga, esa esposa que dice, una esposa me dijo, ay hermano, ese versículo, porque yo voy a escribirlo allá en la casa. Porque es que mi esposo viene contento, pero a lo que pasó a la puerta, se transforma. Acá en la calle, hermana, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Llegó aquí, una transformación. Dice, ¿pero por qué? Sonrisa en la calle y amargura en la casa. Eso lo que hace es alejar la bendición. Amén. Eso es lo que hace alejar la bendición. Bueno, yo digo que el esposo, también hay esposas así. ¿O no? Amén. Señor, Señor, lávanos con tu sangre y quítanos todas estas cosas. Amén. Entonces dice el capítulo 5, ¿cómo debemos de ser? Pues sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Entonces, las palabras deshonestas, la amargura, las actitudes pecaminosas y los hechos inmorales contristan el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entristecen, restan, quitan la libertad de honrar al Señor, roban la comunión con el Señor y roban la bendición con Dios. La quitan. Dice, ay hermano, pero es que yo veo que mi negocio no prospera, yo veo que mi familia no progresa, yo veo que nosotros estamos en problemas, yo veo que esto. Dice, no hermano, es que usted está alejando, usted ha cerrado la puerta de la bendición. Amén. Está sacando al Señor de su vida. Oiga, y Jesús dijo, sin mí, yo creo que sí podemos hacer sin el Señor, pero nada nos va a salir bien. ¿Cierto? Todo lo que hagamos sin Él, hermano, estamos expuestos a un gran problema, pero con el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Mire, la palabra
contristar en el Antiguo Testamento es la palabra agraviar, es la misma palabra agraviar. Y esa palabra agraviar viene de la raíz de la palabra rebelión. Y los rebeldes, amén. Mire cómo le tuvo que decir el Señor un día a Israel. Israel fue un pueblo que vio la misericordia de Dios, el amor, el poder de Dios, la bendición de Dios en su favor, el respaldo de Dios en todo lo que emprendían. Yo creo que no hay pueblo que haya tenido más, bueno, la iglesia, de lo que Dios ha hecho con la iglesia es mayor que lo que hizo con Israel. Nosotros somos más bendecidos que ellos. Y somos tan bendecidos que el Señor dijo que Él nos escogió a nosotros para provocarlos a celos a ellos. Para que ellos se pongan celosos. Ahora el Señor nos tiene consentido. Amén. Tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Tenemos que cuidar eso. Gloria al Señor. En el capítulo 63, el Señor empieza a hablar de la bondad hacia su pueblo. En Isaías 63, y dice el verso 7, de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que las ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Porque digo, el Señor, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y Él fue su Salvador. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Oiga, qué bueno ha sido Dios. Eso hizo Dios con Israel. Y el profeta empieza a recordar, a hacer memoria. Pero sabe una cosa, lo que el Señor ha hecho con nosotros hoy es mucho más grande que lo que el Señor ha hecho con Israel. Con ellos tenía un pacto de herencia porque le hizo una promesa a Abraham. Se la confirmó a Jacob y se la reafirmó a David. Pero nosotros no teníamos promesa, no teníamos esperanza. Pero él un día dijo, he aquí llamaré a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Y eso somos nosotros que no teníamos esperanza. No teníamos promesa, no teníamos una... Era para ellos. Pero Él se enamoró de nosotros. Y lo que ha hecho el Señor con nosotros es mucho más grande que lo que ha hecho con Israel. A su nombre sea la gloria. Él ha sido entonces, nosotros hemos sido su pueblo, Él ha sido nuestro Salvador. En toda angustia Él ha estado con nosotros y ha sentido nuestras angustias más que las que sintió con Israel, porque ahora somos su cuerpo. Y no hay nada que pase en el cuerpo que la cabeza no lo sepa. A su nombre sea la gloria. Pero miren, verso 10. ¿Cómo fue Israel con su Dios? Mas ellos fueron rebeldes. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Fueron rebeldes. Cuando uno es rebelde contra el Señor, está contristando al Espíritu Santo. Oiga, hermano, y Dios se cansa. Un día digo, Dios de Israel, todo el día he extendido mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces Dios se vuelve contra ellos. Precisamente, ¿por qué estamos nosotros aquí? Porque los suyos no le recibieron. Porque los suyos lo despreciaron. Ciertamente a los suyos vino. Y los suyos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales, a diferencia de Abraham, que venían por la descendencia de la sangre, no somos engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. No podemos ser rebeldes. Amén. Ni podemos nosotros contristar, entristecer su espíritu. Es un pecado grave. Otro pecado que se comete es apagar al espíritu. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo número 5, dice el verso 19, no apaguéis el espíritu. Bendito sea el Señor. No apaguéis el espíritu. Yo no sé si usted ha vivido esta experiencia. Usted no ha sentido, oiga hermano, el Dios que tenemos nosotros es un Dios vivo, ¿o no? Es un Dios real. ¿Nunca ha sentido usted, está usted en su casa, que el Señor lo llama a la oración? ¿Usted ha tenido esa experiencia? Usted está de pronto viendo el noticiero, está haciendo alguna cosa, leyendo un libro, está por ahí sentado y el Espíritu Santo le está hablando aquí. Vamos a orar, quiero hablar contigo. Pero algunas veces no hemos obedecido. ¿Le ha pasado eso? Dice, no, yo oro ahorita que se acabe el noticiero. El Señor lo está llamando porque es una experiencia, no es deseo. No es que, yo decía, no, que el Señor lo está hablando aquí, me está hablando con gemidos indecibles. Me está llamando a un momento de comunión. O lo está llamando a venirse a la iglesia. De pronto dice, oye, yo mañana me voy para la iglesia a ayunar. Yo voy a encerrarme allá en la iglesia, a orar. Así sea, voy a encerrarme, voy a arrodillarme ahí. O usted viene aquí porque el Señor lo ha traído con un deseo de orar. Quiero hablar con Dios, viene. Pero cuando llegó ahí, se encontró con el hermano Pepito y la hermana Juanita. Hola, ¿qué tal? Bla, 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 bla. Y el Señor le está diciendo, no, era orar. Y usted se quedó allá y no hizo lo que el Señor quería. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Que el fuego del Espíritu se apaga. Después dice, ahora sí quiero orar con Dios. Y aunque me arrodille, no me encuentro con Él. Y pierde uno la oportunidad de una revelación, de pronto de un propósito, de la dirección, de la guía del Señor. Porque nos robó por allá y nosotros apagamos la comunicación que teníamos con Dios. Él quería hablarnos y nosotros resistimos. Él quería hablarnos y nosotros rechazamos. Él quería hablarnos y nosotros no aceptamos. Y se apagó. Mire, los que dirigen un culto, a veces uno va peleando con el Señor tiempo. Yo casi no le paro bola a eso. Pero hay momentos en que el Espíritu se está moviendo y de pronto estamos cantando un coro y uno siente que estamos de verdad estamos en la... No, ya hermano, ya. Imagínense que uno llega aquí y dice, bueno hermano, paremos aquí y seguimos el otro domingo porque ya se acabó el tiempo. Como si estuviéramos en un programa de televisión que cortaron o en la radio que ya si te pasa un minuto viene el otro programa. Y no dejamos que el Espíritu se mueva en nosotros. No dejamos que el Espíritu se mueva en la alabanza. No dejamos que el Espíritu se mueva en la dirección. No dejamos que el Espíritu Santo se mueva en la palabra. Oiga, si el Señor del Espíritu, el Espíritu Santo es el Señor del tiempo. ¿Ah? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no apaguéis el Espíritu. Alabanza al Señor. Un creyente lo hace también cuando endurece su corazón a la dirección del Espíritu Santo sobre su vida y no permite que los dones y los ministerios del Espíritu Santo se desarrollen ni en su vida ni en la iglesia. Entonces el Señor le dio un don al hermano. Le da mire, aquí en esta iglesia de este tamaño y con todos los años que tiene esta iglesia, yo creo y estoy convencido que todos los dones del Espíritu Santo están aquí en esta iglesia. En esta congregación, todos los dones están repartidos. Todos. ¿O no?
Y me dice un hermano, cuando los hermanos hablan en lenguas, yo entiendo. Yo entiendo lo que están diciendo. Yo digo, no, bueno, tú tienes el don de interpretación de lenguas. ¿Y caso Dios lo puso nada para que tú lo supieras? ¿Y cuántos mensajes de parte de Dios se han perdido y te quedaste con ellos? ¿Ah? Porque apagaste, pero si le damos libertad, el poder del Espíritu Santo va a hacer proezas y maravillas y seremos edificados. Amén. Creceremos. Amén. Dios nos formará por su palabra. Pero cuando uno resiste esto y no deja que se desarrolle en nuestras vidas, entonces queda expuesto a cometer errores. Porque el Señor quería darnos un mensaje, a veces en lengua y otro tiene la interpretación, para librar a alguien de un error, pero está expuesto. O otro está expuesto, puede estar expuesto a otra persona, porque aunque hay un mensaje de parte de Dios, hay una resistencia. No permiten. Eso también lo puede tener uno cuando uno siente el poder del Espíritu, pero uno se frena. Es que me da pena. Si aquí estamos es para que el Señor se mueva en nuestras vidas. Aquí estamos para que Él nos moldee, nos forme. Hermano, si el Señor lo puede levantar usted aquí y lo pone a brincar, a hablar en lengua, gloria a Dios. Claro que todo tiene su orden. Porque si lo va a poner en el momento en que estamos en la enseñanza, a brincar y a hablar en lengua, digo, espere un momentico, hermano, porque Dios o habla por usted o habla por mí. Y yo estaba orando que me diera un mensaje. Pero hay un momento en que hay que darle libertad al Espíritu. Amén. Y no frenarse porque se están perdiendo bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Miren, cuando se resiste la palabra y se rebelde contra la palabra del Señor, como está escrita, se apaga el fuego del Espíritu. Cuando uno cree la palabra a su forma y la acomoda a su gusto y no como dice la palabra de Dios, se apaga el propósito de Dios en nuestras vidas. Esto sucede, le voy a poner un ejemplo, disculpen si alguien está afectado, pero es la palabra de Dios. Es Dios. ¿Por qué me va a disculpar a mí? Disculpe al Señor, no sé si quiere decir que... Pero mire, el Espíritu Santo no se equivoca. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y la casa del diablo? No hay sociedad. Entonces dice un hermano o una hermana. Esto sucede, esta es una de las cosas que los pastores siempre estamos orientando a los jóvenes y a los solteros. Hermano, él es inconverso, pero él no se opone a que yo venga a culto. Ella es inconversa, pero a ella le gusta. Oye, nosotros queremos acomodar la palabra a nuestro gusto. Cuando en eso Dios es tajante. Es tan tajante que allá en Deuteronomio se lo dijo a su pueblo, a Israel. Le dijo, cuando entres al pueblo, cuando entres a la tierra que yo te prometí, a la tierra prometida, no aprenderás a hacer según esas naciones. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás para tu hija varón del pueblo, porque hará que se aparte de mí. Sin embargo, yo he visto hermanos que lo han hecho. Pregúntele cómo les va. Pregúntele cómo les ha ido. Ay, hermano, yo llevo 25 años orando. Digo, pero ¿te acuerdas por qué? Ay, Dios santo. Ni cuenta me había dado. Qué bueno el Señor. Sí. Porque uno a veces resiste y apaga el propósito que Dios tiene con uno. Porque estamos en los planes de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice la Escritura. Y el Señor dice,
yo sé los pensamientos que tengo contigo, propósitos de bien y no de mal. Pero a veces nosotros nos salimos del propósito de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Apagamos el fuego del Espíritu. Apagamos lo que Dios tiene planeado hacer con nosotros. Amén. Oh, qué bueno es el Señor. Pero también uno apaga el fuego del Espíritu cuando el Señor le está hablando, lo que le decía ahorita, mire, cuando uno ignora los reproches del Espíritu Santo o la reprensión del Espíritu y uno resiste la palabra. Eso no es para mí, como dicen por ahí, que me agacho. Y esto puede suceder tanto en la predicación como en la experiencia personal que cada uno tiene con el Señor. Lo que le decía ahorita, el Señor me está llamando a un momentico de oración. Y entonces, qué bonito cuando uno siente eso. Y uno, cierra el cuarto y se arrodilla ahí en su habitación, en su oficina. O va y se arrodilla y solo habla con Dios. Y uno derrama el alma y el Señor a uno lo orienta, lo guía, lo dirige. Nos dice lo que tenemos que hacer y cómo hay que hacerlo. Y dice, ¡uy, qué maravilloso es el Señor! Es que el que vive aquí, eso es lo que quiere orientarnos. Pero a veces el Señor le está hablando, pero va para adelante. En su terquedad y obstinación. Eso es apagar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Resistir la dirección interna del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El primer mártir de la iglesia se llamó Esteban. El capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles es un pequeño resumen de todo el Antiguo Testamento. Y el que está predicando se llama Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios. Y en medio del mensaje, dice en el verso 51, creo que un poco antes, vamos a ver, desde un poco antes. Mire, él empieza a hablar y les habla, por ejemplo, del templo, verso 47. Mas Salomón le edificó casa, hablando del templo que construyó Salomón. Mas Salomón le construyó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz. Entonces ahí viene y les dice, mire cómo predica. Y les dice a los que le oían, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces él acusa a los judíos de su época, a los judíos, los acusa de que ellos resistían al Espíritu Santo. ¿Sabe? Y hay gente así que resiste el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces Dios le habla a uno? Y estamos hasta en el mismo culto, en un servicio, y sabemos que esa palabra es para mí, Dios me la está diciendo a mí. Y uno como que mira allá y mira acá, ¿y quién le contaría? Y es el Espíritu Santo hablándonos, conquistándonos para ayudarnos, pero uno resiste.
Entréguele su vida al Señor, que le va a ayudar. Entréguele su vida. Si el Señor nos descubre, ¿será por qué avergonzarnos? ¿Será que el Señor coge al pecador y lo descubre para después ridiculizarlo? Le digo lo que era. No, cuando nos descubre es para ayudarnos, para levantarnos, para socorrernos, para bendecirnos, para salvarnos. Pero uno resiste. Eso no es para mí, eso no es para mí. Entonces dice, ojalá mi mujer hubiera venido a este culto. No era para ella. Y se la echamos a otro. Eso se llama resistir al Espíritu Santo. Resistirlo, resistirlo. Les quiero decir esto. Los que hemos aceptado el llamado en el momento que Dios nos ha llamado, lo que nos hemos encontrado es con una grande bendición. Él ha sido misericordioso, Él ha sido bueno, ha sido maravilloso con nosotros. Israel en su tiempo resistió al Señor y fueron rebeldes a su palabra y no le obedecieron. No quisieron. Perdieron la bendición por ser rebeldes. Resistieron desde la antigüedad. Esta iglesia está aquí porque hasta ahora el Señor nos ha guiado, nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha bendecido y porque hemos sido sensibles. Sensibles. Uno no puede perder la sensibilidad a la palabra de Dios. Sensibles a su palabra. Mire, el Espíritu Santo es como un detector, un sensor que le va indicando a uno. Le dice a uno cuando uno está en el lugar equivocado. ¿No le ha dicho? Yo no veo nada malo, pero el Espíritu Santo te está diciendo, no estás en el lugar indicado. ¿Ah? Esa sensibilidad, cuando uno la pierde, es porque empieza a resistir. Y entonces dice, no, yo me siento mal aquí, yo me siento mal. Yo en esta conversación me siento incómodo. El Señor te está haciendo que estás incómodo. Y dice, no, pero esto está bueno. Pero esto está bueno. Y está resistiendo la voz del Espíritu. No es ni siquiera la voz del predicador. Porque el predicador te dice, pero cuando está allá solito en la empresa, en el mercado, en el bus, en la calle, en otra ciudad, que este detector le dice a uno, peligro, 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 peligro. Y uno dice, no, yo no veo peligro, yo no veo peligro. Pero es que el Señor ve lo que nosotros no vemos. Y uno obedece y lo que ve es la gloria de Dios. Amén. Pero el que no, ha llevado problemas serios. El Señor un día tuvo que decir, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne y yo soy espíritu. No contenderá mi espíritu. Así que el Señor dijo, determinó y dijo, no. 120 años están determinados para hacer este juicio. Fue en el diluvio y halló gracia. Oiga, ¿qué es hallar gracia? Nosotros aquí decimos, me cayó bien. Eso es. Cuando usted ve a alguien por ahí y dice, hola amigo, ¿cómo estás? Dice, oye, ¿tú lo conoces? No, me cayó bien. Como que no, parecía que no. Yo lo vi. ¿Y qué hizo? No, me cayó bien. Y yo lo ayudé porque me cayó bien. Usted sabe lo que es hallar gracia delante de Dios. Le hemos caído bien al Señor. Aleluya. ¿Eso no le parece a usted maravilloso? De pronto alguien va por ahí y dice que esa señora me cae gorda. Bueno, gracias a Dios que le caigo gordo a usted, pero no a Dios. Oiga, dice que me cae mal. A Dios no le hemos caído mal. Bendito sea el Señor. Pero si resistimos, Él sigue. Si resistimos, tranquilo. 10 veces llamó el Señor a su pueblo y extendió su misericordia. Y al final se olvidó de ellos. Bendito sea el Señor. Al final se olvidó de ellos. Entonces, hermano, no resistamos al Espíritu Santo cuando nos habla a nuestros corazones. ¿Cuánto dan alabanza al Señor?
La rebelión contra la palabra de Dios es resistir. Amén, es resistir al Espíritu Santo. También habla la Biblia de afrentar. Vosotros hacéis afrenta al Espíritu de Dios, les dijo ahí. Resistid al Espíritu y afrentáis al Espíritu. La palabra afrentar quiere decir insulto o un hecho que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor o su credibilidad. Despreciar. Y hay personas que desprecian las oportunidades que Dios da. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo que se llama afrentar. Miren, dos adolescentes hermanos mellizos. Pero había una bendición así. Dice la Escritura, en la ley decía, bendito el varón que abriere matriz. Doble bendición de Jehová heredaba. En forma tal que el que nació primero, el primogénito, no valoraba lo que tenía, pero su hermano menor, aunque nacieron el mismo día porque eran mellizos, anhelaba lo que su hermano no valoraba. Guárdenos el Señor, porque a veces uno no valora lo que Dios nos ha dado y hay otros que quisieran tener lo que Dios nos ha dado. Hay quien no valora la esposa que Dios le dio. No la valora. Es que usted es una bruta, es que usted es una no sé qué, una inútil, es que usted. Oiga, valore. En el mundo dicen, ¿cómo es que dicen en el mundo? Nadie sabe. ¿Ah? Hay quien no valora el esposo que Dios le ha dado. Hay quien no valora la salvación que Dios nos ha dado. El lugar que Dios nos ha colocado. La oportunidad que Dios nos ha dado. Todo lo que viniera a tu mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Y hazlo para agradar al Señor. Y valora lo que Dios te ha dado. Porque cuando uno no lo valora, uno está afrentando. Está pecando. Uno está haciendo afrenta al Espíritu de Dios. Y entonces, ¿cómo hago afrenta? El domingo me pongo el uniforme de santo. Aureolas. Alitas dispuestos para volar. Se acabó el culto. Deja el uniforme para el otro domingo. Eso es afrentar. Pero el Señor no quiere, Él quiere vivir aquí para ayudarnos a vivir allá. Aquí venimos como cuando llega el vehículo a la estación, a tanquear para seguir caminando. Amén. Amén. A buscar alimento espiritual para seguir andando. Para no hacer afrenta al Espíritu Santo de Dios, porque es un pecado que cometemos contra el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces Esaú digo, ¿y a mí de qué me sirve esto de ser hijo mayor? ¿Esto para qué sirve? Esto no sirve para nada, ¿verdad? Y su hermano le dijo, dice, ¿cómo quisiera yo ser el hijo mayor? Entonces viene un día y ve a su hermano comiendo allá un guiso de lenteja. Imagínense, uno de adolescente. ¿Cuántas veces come un adolescente? A ver, los papás de adolescentes. Oiga, todo el día come uno adolescente. ¿Ah? Cuando yo era un adolescente, comía en mi casa y bastante. Y entonces nos íbamos donde una tía que vivía por allá, a un barrio cercano, y allá nos guardaban comida. Y de allá salíamos y nos veníamos, allí era 57, otros parientes, y allá comíamos. Eso era el recorrido todos los días. ¿Ah?
¿cierto? Bueno, también pateábamos, corríamos, manejábamos bicicleta. Uno de esa edad que uno gasta tanta energía. Está bien. ¿Y cuánto dura una comida? Acabas de comer y ya estás bostezando. Entonces él ve a su hermano allá con un guiso de lenteja y le dice, hey, dame ese guiso para acá. Y dice, yo te lo doy, pero ven acá, vamos a hacer un negocio. Si tú me vendes tu derecho de primogenitura, ¿y esto para qué sirve? Que yo te diga a ti, hey, ya, listo, tú eres mayor que yo. Eso, dilo, nada más dilo. Con que tú me digas, yo te vendo mi primogenitura, tú eres mayor. Aquí no está mi papá, aquí no está mi mamá, ellos saben que yo soy el mayor. Aquí no hay nadie que sepa, aquí no hay que firmar papeles, aquí no hay nada. Ya, pelado bobo, ¿verdad? Qué bobo. Echa para acá y se comió la comida. Pero hay un testigo invisible y poderoso que se llama Dios. Él sí estaba viendo que el uno estaba menospreciando la oportunidad que tenía, no la valoraba. Y el otro la estaba anhelando. En el cumplimiento del tiempo, cuando el padre envejeció y el padre va a bendecir a sus hijos, le pide que le prepare una comida y el otro, que era muy diferente, se disfrazó y todo. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permite la mentira del disfraz, que se ponga por aquí una y se ponga la... Tanto es que imagínense que hasta sospecha. Isaac sospecha porque dice, acércate, hijo mío, acércate. Y lo huele y dicen, la voz es la de tu hermano Jacob, pero el olor es el de mi hijo. Y dice, casi me pillan. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque había un negocio donde Dios era testigo. Había uno que había despreciado la oportunidad que Dios le daba, el privilegio que Dios le daba. Hermano, valoremos la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si no valoramos una salvación tan grande? Porque hay quien juega con la salvación. Aquí no hay hermanos, aquí nadie me conoce, aquí nadie me ve. Uy, casi me pillan. Pasó el hermano fulanito por ahí. Uy, no me reconoció. ¿Se acuerdan de aquel coro? Cada paso que das por la senda donde vas, hay un Dios. Y engañarlo jamás al Señor. Hay un Dios. Dios te ve, mira bien. Amén, amén. Entonces uno, el Espíritu Santo le está diciendo si está en el lugar indicado o no. ¿Verdad? Ese es el indicador que tenemos. Oiga, el Señor, qué bueno es el Señor. Para no hacer afrenta. Gloria a Dios. La salvación hay que valorarla. Y hay que guardarla. He dejado por último este pecado que se comete porque este es bien grave. Porque este pecado no tiene perdón. Oiga, todo pecado a los hombres será perdonado. Todo. Pero este pecado no tiene perdón. Mateo 12. En estos 10 versículos, 11 versículos del capítulo 12 de Mateo, dice, verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú,
¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo. Entonces la cosa es más seria. Amén, es bien seria. Bendito sea el Señor. No le será perdonado ni en este siglo ni en el fariseo. Los fariseos, que eran los religiosos de la época, acusan a Jesús de que estaba obrando por medio del poder de Satanás. Cuando están diciendo esto, ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Le están atribuyendo la obra del Señor al diablo. Cuando una persona dice que la manifestación del Espíritu es un demonio, eso es una blasfemia. Ahora bien, el Señor en los dones que repartió dejó el don de discernimiento. Y si uno discierne que aquel que habla en lenguas no es del Espíritu, lo puede reprender y se sujeta. ¿Entiendes? Es el diablo tratando de engañar. Pero vea, hermano, por el Espíritu Santo se hacen proezas, maravillas, sanidades, obras gloriosas que las hace el Señor por su Espíritu. Y quien le atribuye eso al diablo está blasfemando. ¿Me entiendes? Blasfemias. Yo era pastor en Ponedera y evangelizando encontramos a un señor lleno de escamas en la piel, una enfermedad. Lo habían llevado, tenía varios años en eso, un tratamiento que le habían hecho. Oiga, hay hermanos que evangelizan y esto no, yo recomiendo que esto no lo hagan, pero a veces hay hermanos que Dios los respalda. Entonces estábamos testificando y recuerdo que un hermano se llama Luis. Él llegó y dijo: vea, maestro, si quiere corremos por usted, tiene que quitar ese cuadro de ahí y mande eso al río. Si usted me autoriza, como era Rodrigo, yo le tiro eso al río, eso no sirve para nada, esto es lo que lo tiene usted enfermo. Bueno, yo digo que eso no se debe hacer, pero ya el hermano lo hizo. Y cogió el hermano y tiró ese muñeco por allá al río, ese cuadro. Y empezó el hermano a orar. Empezaron a orar y a reprender. Y se derramó el Espíritu Santo ahí. Los hermanos hablaron en lengua. Hermano, eso fue algo tan maravilloso. Ese señor vino a culto esa noche, fue un domingo. Póngale usted 2, 3 de la tarde. Y en el culto de las 6 vino, sí, vino con el cuerpo todo rojo, lleno de escamas, una cosa horrible. Y ahí oramos y se derrama el Espíritu Santo. Pero el martes viene a culto sano. Oiga, hermano, una cosa maravillosa. Yo eso lo he visto 2 veces. 2 milagros así he visto que ha hecho. 3. Uno hizo también allá en La Flor y otro en Chiquinquirá. Y hermano, sano. Cosa maravillosa. Entonces empieza el Señor a venir a culto. Empezó el Señor a venir a culto. Empezó a venir a culto. Y ya tenía como 2 meses viniendo a la iglesia y de pronto dejó de venir a culto. Ya estaba bien. Y por allá viene un día y lo fuimos a visitar. Ya venía varios meses que no venía a culto. Dice: no, lo que pasa es que esta agüita aquí es para que el doctor San Gregorio, porque el doctor San Gregorio me sanó. ¿Sabe qué pasó? El día que dijo eso, esa misma noche se murió. Porque usted no puede darle la gloria aquí. Si alguien es celoso, el Señor, Él dice: mi gloria no la comparto con nadie.
A Él es el que hizo la obra. Él es el merecedor de reconocimiento, de adoración, y a Él sea la gloria. Pero como se la dio al otro, ¿me entiende? Hermano, eso no se le puede dar a otro de las cosas maravillosas que hizo el Señor. Bonitas cosas hace Dios. Bonitas cosas. Una chica de la iglesia de aquí estaba apartada, un poco años apartada. Por allá había, bueno, un poco de años, su vida triste. Y en su vida triste, por allá con un marido que tenía que la intentó matar varias veces. Le echaron una hechicería, una maldad que le hicieron. Y se fue donde un hechicero. Y el hechicero por allá, cuando estaba allá en medio, se acordó de que ella cuando tenía 14 años venía a la iglesia y habían pasado como 15 años. Y que hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Este hombre, ¿qué será que me va a violar? Hay poder en Jesús. Y el hombre coge una rabia y la echó, el hechicero le echó. Váyase que usted no me deja trabajar. Oiga, lo que es la misericordia de Dios. Estaba en pecado, estaba mal, 15 años fuera de los caminos de Dios, pero ya se acordó cuando estaba por ahí en una cama acostada, se acordó y Dios tuvo misericordia. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Váyase, váyase, váyase. Yo era pastor ahí en Chiquinquirá y yo llego una noche de hacer visitas, llegué con el hermano Ezequiel Ramos, ¿se acuerdan de Ezequiel? Llegamos los dos, veníamos a una visita, llegamos y encontramos y dice, hola fulanito, ¿y tú qué haces aquí? Y se pone a llorar, las manos llenas de llagas con materia. Usaba una sandalia porque tenía llagas en los pies. Entonces nos contó de dónde venía y lo que había pasado. Y dice, yo empecé a orar. Y no, amiga, venga, vamos a orar. Y empezamos a reprender y a orar y a reprender. Y esa chica vomitaba un poco de cabello y unas cosas horribles, ay Dios santo. Y Dios a glorificarse. Pero, hermano, eso fue tipo 7 de la noche. Como una hora orando. Vea lo glorioso que es el Señor. A las 7:30 de la mañana, ya habíamos terminado el culto de oración que hacíamos a las 5. 7:30. ¿Cuánto han pasado? 12 horas. Tocaban ese portón, como la casa quedaba atrás. Entonces salimos, ¿qué pasó? Y entra la mamá, los hermanos, todos contentos, y ella dice, ay, mire, y empiezan a hablar lengua, y empieza la chica a glorificar al Señor. ¿Qué pasó? Y dice, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No había huella, no había cicatriz, había un Dios maravilloso, de un milagro portentoso. Ese día, vea, de ahí bautizamos a la mamá y a los 3 hermanos. Es que lo que hace el Señor es glorioso. Si el diablo vino para destruir, Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces los fariseos acusan a Jesús. Eso lo hace por el diablo. Eso se llama blasfemia. Ese pecado no tiene perdón en esta vida. Amén. Ni en la venidera. Este pecado, por lo general, lo cometen las personas que han conocido al Señor. El apóstol Pablo dijo, yo antes por ignorancia era un blasfemo, perseguidor de los creyentes. Yo antes era un hombre malo, pero Dios tuvo misericordia y me llamó a salvación. Entonces este pecado lo cometen alguien que ha conocido al Señor. Consiste en profanar, en insultar al Espíritu Santo y en atribuirle su manifestación al poder de Satanás. Entonces una vez se visita un apartado. Hermano, y usted recibió ¿te acuerdas cuando recibiste el Espíritu Santo? Si él lo que empieza a decir que no, yo lo que hice fue que fingí que no sé qué tal. Dice, está blasfemando, déjelo quietico. Ese no se va a levantar nunca. Pero el que recibe el Espíritu Santo se quebranta. Dice, sí, hermano, yo no sé, yo tenía ese gozo, yo tuve esa experiencia, yo tuve ese encuentro con Dios, yo tuve ese gozo maravilloso, pero bueno, hermano, estoy aquí débil, estoy caído. El Señor lo levanta, el Señor lo restaura. Pero el que dice improperio contra el Espíritu Santo no tiene perdón en esta vida ni en la venidera. Que nos guarde el Señor. ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor, al Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas no hemos hecho que entristecen al que está acá adentro, lo han entristecido?
Hoy es un día en que la misericordia de Dios se extiende en favor nuestro para levantarnos, restaurarnos, lavarnos, fortalecernos en la fe, para ayudarnos a seguir adelante, hermano. No contristéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu, no resistáis el Espíritu, no blasfemáis contra el Espíritu Santo, no mientas al Espíritu de Dios. Aquí está el Señor para ayudarnos a seguir adelante en victoria. Póngase en pie en el nombre de Jesús. Hay uno aquí que necesita la ayuda de Dios. Yo la necesito. Yo necesito. Hay uno al que el Señor está llamando hoy. Un amigo, un hermano al que el Señor está llamando hoy. A quien Dios le ha hablado. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? ¿Por qué no das tu vida a Jesucristo? Hay uno más que quiere dar su vida a Jesús. Pon tu vida a los pies del Señor. Él es poderoso para ayudarte. Lo que sucede en cada uno solo lo sabe el Señor y su Espíritu para socorrernos y levantarnos. Hay uno que quiere hoy ser levantado por el Señor. Quiero invitarte a este altar y vamos a orar juntos. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está nuestro Dios para ayudarnos. Dios te va a bendecir maravillosamente. Con Él tenemos que ser sinceros. A Él tenemos que decirle la verdad. Él conoce nuestro diario andar y levantar para restaurarnos y ayudarnos a salir adelante en victoria. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu corazón. Dale gracias, no te quedes callado. Señor, yo entrego mi corazón a ti. Yo entrego mi vida a ti. Yo lo que quiero es agradarte. Métete aquí, Señor, dentro de mí. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a vivir, Señor, para agradarte. Que yo te pueda honrar con libertad, te pueda exaltar con libertad, te pueda glorificar con libertad. Guía mis pasos. Adviérteme dónde está el peligro, Señor. Guíame, Señor. No me desampare ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino que mis pies sean enderezados y que yo pueda andar por senda de rectitud por amor de tu nombre. Amado Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, divino Jesús.